Hola amigos de YouTube, soy Facer1000. Hoy les traigo un creepypasta o historia, como quieran. Fue inventado por mí. Este es mi primer vídeo, lo cuento, y mi primer creepypasta, así que si tengo algún error por favor díganmelo en los comentarios. El nombre del creepypasta es Los Duendes del Bosque. Bueno, empecemos con el vídeo. Tenía 17 años cuando esto sucedió. Todo empezó el 1 de noviembre de 1899. Mi padre y mi tío nos informaron a mi mamá y a mí que iban a ir de cacería a un bosque cercano de nuestra casa que estaba en las afueras del pueblo. El 3 de noviembre ellos salieron a la cacería. Ellos nos dijeron que regresarían como en 4 o 5 días. Mi mamá estaba muy preocupada por ellos ya que estarían en un lugar peligroso y mi mamá no le gusta nada la violencia, pero yo logré calmarla después de unas 3 o 4 horas después que ellos partieron. El 6 de noviembre mi mamá fue a comprar provisiones al pueblo y escuchó unos rumores de que las personas que entraban en el bosque desaparecían. O los encontraban muertos, masacrados. Eran unas muertes que merecían la pena gritar e irse corriendo a su casa. Mi madre al llegar a la casa estaba muy alterada. Yo la trataba de calmar y no podía hacerlo. Pasó el tiempo y de tanto llorar y gritar se durmió. Pasó todo un día. Y no podía encontrar a mi madre por ningún lado. Estaba muy asustado ya que estaba muy alterada. Podía llegar a hacer algo de lo que se iba a arrepentir. Luego pensé en ir al bosque y miré una parte de sus alrededores. Viendo después de tanto buscar localicé unas manchas de sangre como si fueran pisadas. Y lo que se podía ver de árboles a lo profundo, también en las ramas tenían sangre, y al ver mejor logré ver unos ojos los cuales me miraban. Me les quedé viendo un rato y luego sentí que algo que me golpeó la cabeza. Desperté en la casa de Bob, nuestro vecino, que me comentó que me había visto desmayado en los alrededores del bosque siendo arrastrado por algo a la profundidad de bosque. Y después sacó su arma, un disparo al aire, y lo que me estaba arrastrando se fue y después me curó. Después que me contó esto me puse a pensar en muchas cosas, como en que mamá había desaparecido y había rastros de sangre alrededor del bosque y que mi tío y mi padre no habían regresado de cacería. Pasó toda una semana, era 12 de noviembre de 1899 y está recopilando información sobre el bosque. Aún no podía encontrar a mamá y mi padre y mi tío estaban desaparecidos. Después pensé, ¿por qué no voy a hablar con mi tía? Y sin dudarlo fui hacia su casa. A lo que llegué, ella estaba sentada en su silla en el frente de su casa viendo a la nada. Cuando la saludé no me respondió. A la segunda vez volteó suavemente hacia donde estaba y me dijo: ¿cómo estás, Carlos?, con una voz algo macabra. Pero no le di mucha importancia ya que podía ser el cansancio, porque se le notaba cansada como si no hubiera dormido como por unos 3 o hasta 7 días. Le pregunté que cómo había estado mi tío antes de irse con mi padre de cacería y ella me respondió: normal, hijo. ¿Por qué? Nuevamente con una voz macabra, a lo que me enteré que ya no podía sacarle mucha información. Me fui de la casa. Cuando estaba no muy lejos de la casa, un vecino de mi tío, el señor Alberto, me llamó y me dijo que mi tío se había comportado algo extraño antes de irse con mi padre de cacería. Me había dicho que lo había visto salir a medianoche con su escopeta y se le perdía de vista con la oscuridad de la noche y después llegaba en la mañana, lo que le parecía raro al señor Alberto. Y también me dijo algo sobre mi tía, que desde hace 8 días estaba sentada en la silla sin moverse o hablar con alguien, solo se quedaba mirando a la nada. Lo que me pareció muy raro ya que mi tía era una persona muy alegre y también hablaba con todo el mundo. No era de esas personas que se desanimaban porque su esposo se fuera de cacería o algo. Así bueno, después de camino a casa vi al señor Bob desangrándose enfrente de su casa y al lado estaba su escopeta. Sus heridas eran graves, eran como arañazos y cuchilladas. Les pedí ayuda a las personas del pueblo y me ayudaron con el señor Bob y lo llevamos al médico. El doctor nos dijo que tenía que guardar reposo y que no sabía si iba a despertar ya que el ataque fue brutal, que tuvo suerte de que lo había encontrado. Bueno, al ver esto, lo de mi madre y lo de mi tío y mi padre, empecé a pensar y la única respuesta que encontré fue que estaba pasando algo raro en el pueblo, o mejor dicho, el pueblo tenía problemas con algo cerca de él. 13 de noviembre de 1899, un día después de que el señor Bob fue atacado, me enteré que un grupo de 5 cazadores se habían adentrado al bosque unos días antes que mi tío y mi padre aún no habían regresado. Ahí fue cuando pensé sobre los ojos que había visto en el bosque y el golpe repentino en la cabeza. Había muchas cosas pasando por mi cabeza: los ojos, el bosque, mi familia, el señor Bob y estos cazadores. Casi no podía creer lo que estaba pasando. Ya eran 17 años viviendo en este pueblo y no había pasado nada como esto. Fui a investigar en la biblioteca del pueblo que quedaba en la iglesia y habían unos libros muy antiguos, lo que me gustó ya que no sabía si el mal que estaba pasando era de años pasados o era una maldición antigua. Ya no sabía qué creer, era todo muy confuso. Bueno, encontré muchos libros sobre supuestas maldiciones y monstruos sobrenaturales. Después de investigar tanto, encontré un libro que me interesó solo con el título: Los Duendes del Bosque.
Este título era muy interesante y muy centrado a lo que sucedía, ya que a donde estaba ubicado el pueblo estaba muy cerca de un bosque. Empecé a leerlo y vi que estas criaturas eran monstruos atroces que cometían asesinatos a sangre fría y que después comían a sus víctimas. Estas criaturas habitaban en bosques los cuales se encontraban no solo personas sino en bosques en los cuales hubiera fuerza diabólica para ejecutar actos satánicos. También decía cosas como sobre cómo empezó su existencia. En el libro decía que fueron creados por el Rey de las Tinieblas para ejecutar actos satánicos y abrir el sello que Jesucristo había hecho para retener al Señor de las Tinieblas. Pero era desconocido porque habitaban en bosques. Después de leer toda esta información se hizo de noche y fui a mi casa y al acercarme había olido algo putrefacto. No le presté mucha atención y entré a mi casa. Al entrar estaban los cuerpos de los cazadores parte por toda mi casa y justo en la pared a donde estaba acomodada mi cama estaba un mensaje. Deja de investigar o tendremos que matarte. Atentamente, los pequeños del bosque. Al ver este mensaje me asusté mucho. Al ver el mensaje y encontrar los cuerpos vomité y luego sentí como si me estuvieran observando. De repente sentí que algo se movió y la casa de repente empezó a arder y cuando estaba saliendo de la casa corriendo asustado exploto y salí volando como a 7 metros de la casa. Estaba tan asustado que me levanté y logré ver una pequeña silueta mirándome justo enfrente de mi casa. Era pequeña y tenía orejas muy grandes. Del miedo salí corriendo sin dudarlo y llegué a la iglesia. Pensé que ese era el único lugar seguro en ese momento. El padre, al verme ácido y horrorizado, me permitió quedarme en la iglesia al contarle lo sucedido. Claramente solo le conté lo de que mi casa había explotado, ya que si esos monstruos se habían comido o asesinado a mi madre, a mi tío y a mi padre, esto era personal. 17 de noviembre de 1899, unos días después de que el padre me hubiera llevado al médico. El doctor me dijo que estaba bien y que ya podía irme. Lo único que me dijo fue que tratara de no hacer tanto esfuerzo. Al llegar a la iglesia de repente se me pasó por la mente mi tía. Como que le había pasado. Fui a su casa y esta vez noté de que no estaba mi tía en su silla. Al ver eso toqué su puerta pero no había respuesta alguna. Empecé a gritar y a tratar de tumbar la puerta. No podía abrirla, así que la tumbé con una patada. Entré y la casa estaba completamente sucia y destruida por dentro. Me pareció muy raro, así que subí las escaleras. Y noté que la puerta del cuarto de mi tía estaba entreabierta. Y ahí estaba acostada viendo fijamente al techo, lo que me pareció muy extraño y me empezó a dar miedo. Luego noté que mi tía estaba muy flaca y parecía como si hubiera sido golpeada. Tenía las uñas de los pies largas y las de las manos y estaba muy sucia. Entré al cuarto y le empecé a decir tía, ¿estás bien? Pero no había respuesta y le volví a decir tía, ¿estás bien? Luego lentamente empezó a mover su cuello lentamente y me miró y me dijo hola Carlos con una voz macabra como la de la última vez que vine a verla, lo que me asustó mucho. De repente abrió su boca y empezó a salir algo de ahí y su cuerpo empezó a arrugarse como una pie. Y de ahí saltó algo encima de mí, tenía unas garras enormes y era muy pequeño, era un duende. Le di un golpe y corrí a las escaleras. Y se tiró contra mí, casi caigo por las escaleras. Me agarré de algo, no logré verlo del miedo y luego caí. Había un palo el cual agarré, a lo que el duende se tiró hacia mí, le di un palazo y con la punta del palo le atravesé el cuerpo. Desangrándose me dijo, tu hermano que ha osado matarme, te diré una cosa, nosotros destruiremos todos con la reencarnación del Señor de las Tinieblas, así que ten cuidado. Y justo en ese momento murió. Su cuerpo empezó a desaparecer o más bien a esfumarse. Luego de eso fui a la iglesia y fui a la biblioteca y empecé a buscar información no solo de los duendes sino también del bosque. Solo encontré una nota en un libro que fue bosque, el punto a donde todas las fuerzas se conectan. Esa última frase me inquietó un poco, a donde todas las fuerzas se conectan, y ahí fue a donde me acordé de que los duendes se reunían o habitaban en bosques a donde había fuerza diabólica. Entonces pensé, este será el bosque clave que necesitan los duendes. Bueno, después de otro día muy movido fui a la cama y tuve un sueño. El bosque estaba siendo comida y a lo que se terminaba de incinerarse empezó a verse una marca. En ese momento me desperté. Ya no sabía ya qué pensar, eran muchas cosas enlazadas, era muy raro todo esto y lo que más me preocupaba era mi familia, mi tía, mis padres y mi tío, todo era un misterio. 19 de noviembre de 1899, 2 días después del ataque del duende. Ya la información que tenía era muy escasa y tenía que hacer algo, sino todo lo que había hecho la muerte de mis padres y mis tíos y de las personas que habían entrado al bosque no las podía dejar en vano. Tuve que hacer un último esfuerzo y me dirigí al pueblo vecino, a donde fui a investigar más sobre estas criaturas y sobre el bosque. Llegué al pueblo e inmediatamente me pongo a investigar. Después de horas encontré un libro titulado Los pequeños demonios. Lo que creí que eran los duendes y efectivamente lo eran.
Encontré algo más de información como que estos monstruos eran criaturas que tenían un tiempo límite de vida y para mantenerse vivos necesitaban de la fuerza demoníaca o en su defecto matar personas. En el libro decía que ellos al matar personas el tiempo que le quedaba como mortal a la persona lo reciben ellos, por lo cual ellos no eran inmortales, es porque son criaturas incompletas, ya que el Señor de las Tinieblas los creó con 1/10 de su poder, ya que los creó para romper el sello que le había puesto Jesucristo. Esto quería decir que el Señor de las Tinieblas estaba débil y por eso no los creó tan poderosos como los demonios, solo eran criaturas que se creían inventadas como los hombres lobos. Bueno, cuando regreso al pueblo veo que el señor Bob está bien y me habla sobre lo que lo ataco, querrá una criatura pequeña con grandes ojos y garras enormes. Y luego yo le hablo sobre lo que he investigado. Y lo que me responde es: Carlos, vayamos a destruir esas cosas ahora, yo tengo sospechas que ellos fueron los que mataron a mi esposa. Y yo le respondo: bueno, no tengo que detenerlo ya que esto es personal como para usted y para mí. Vamos al pueblo vecino y con el poco dinero que tiene el señor Bob compramos municiones para su escopeta, y mientras él se compra eso yo me hago una lanza con vidrios y un palo. Al anochecer todo el pueblo está desierto y vemos manchas de sangre por todo el pueblo, lo que nos empieza a aterrorizar, pero ya estábamos decididos, no había vuelta atrás. A lo que vamos llegando a las afueras del bosque nos encontramos con 4 duendes, los cuales sin dudarlo nos atacaron, pero el señor Bob los exterminó rápidamente con su escopeta. Al mirar al cielo notamos que una luz sobrepasaba a los árboles del bosque. Al adentrarnos en el bosque al fin encontré una de mis inquietudes: mi madre estaba muerta, los duendes le habían sacado las entrañas, seguramente se las comieron o algo. Al estar en todo el medio del bosque vemos a alrededor de 40 a 45 duendes en medio de un ritual. Eso quiere decir que los 4 duendes de antes eran guardias para que nadie los interrumpiera. Al avistar tal ritual empezamos a ver como una mano salía del círculo en el cual empezaba a salir cada vez más y más. El señor Bob y yo teníamos que hacer algo, ya que si nos quedábamos de brazos cruzados toda la tierra iba a estar en peligro, así que empezamos a pelear con los duendes. Un duende con sus garras le cortó el pie al señor Bob y el otro le cortó la cabeza. Yo asustado por eso pensé: no puedo morir, si no todo será en vano. Al ver que el círculo estaba siendo potenciado por un artefacto extraño, así que fui corriendo hacia esos artefactos y logré destruir un artefacto. Y el círculo empezó a desaparecer. El duende que estaba haciendo el ritual le tiré mi lanza que le atravesó el cuerpo y la mano empezó a defender. Y una voz rara resona diciendo: maldito humano, te recordaré por toda la eternidad. Y el artefacto explota con el círculo haciendo una explosión enorme que arrasa con todo el bosque y con los duendes, acabando también con mi vida. Pero mi vida termina sabiendo que salve al mundo de una horrible catástrofe. Bueno amigos, espero que les haya gustado la historia o creepypasta, como quieran. Mi trabajo es hacer que se entretengan, que tengan un buen día. Acuérdense, soy Feister1000. Si te gustó el vídeo suscríbete y dale like. Buen chao, hasta el próximo vídeo.